Muy buenos días. Mi nombre es Robinson Barón. Soy instructor SENA. Bienvenidos a esta sesión número 2 llamada These are the things around me. Voy a compartir con ustedes entonces en esta sesión los componentes formativos número 2. Se llama de igual manera These are the things around me. Y voy a explicar paso a pasito todos los procesos que debemos hacer antes de hacer las evidencias. Son dos para este componente. 6:54 AM, vamos a esperar 5 minuticos para iniciar a las 7 de la mañana y comenzar pues con pie derecho esta presentación. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Nos tenemos 3 minutos más para iniciar a las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos.
Perfecto. 7 en punto de la mañana. Vamos a compartir la pantalla. Aquí en compartir pantalla con sonido también. Y vamos a entrar a nuestro libro. Este es nuestra plataforma. Nos hemos comunicado a través de los diferentes anuncios. En la parte izquierda vamos a hacer un recorderis muy rápido. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el cronograma de trabajo. Damos clic allí en cronograma y nuevamente en cronograma. Allí tenemos una versión digital que es la que están viendo ustedes en este momento y una versión descargable en PDF dándole en el botón aquí. Listo, la misma información que tenemos allí la tenemos acá. Fecha de inicio fue el 29 de junio y fecha final, cierre de todas las notas y demás, 29 de julio. Sin embargo, en la mitad pues hay momentos. Momento número 1 inicia el 29 de junio y cierra el 7 de julio. ¿En qué se vio en ese momento? La sesión en línea número 1, This is where I live, y pues con su respectivo enlace. También ustedes debieron haber realizado 3 o 4 mini acciones. La primera, actualización de datos del aprendiz, diagnóstico de saberes previos y foro social. Todo esto lo encontramos aquí donde dice actividades iniciales. Entonces, ustedes pican, entran en cada uno de ellos y desarrollan la actividad. Hacer estas 3 cosas les lleva 5 o 6 minutos máximo. En ese mismo tiempo debieron haber entonces trabajado la infografía de su vecindario. Esa es la evidencia número 1. ¿Cómo se debe desarrollar de la mejor manera? Ustedes entonces bajan un poco, entran al componente formativo This is where I live, entran allí, pican en el botoncito rojo y eso nos lleva al libro digital, por llamarlo de alguna manera, al componente formativo, donde nos hacen una introducción, nos explican qué son las preposiciones del lugar, introducción de las WH questions, preguntas, y un ejercicio también de lectura. Si queremos ver de pronto esta parte, pues hay un video explicativo pequeño de 1 minuto largo. Después nos dan la información de preposiciones del lugar, nos las explican, etcétera. Y al final siempre usted va a realizar unos ejercicios de consolidación que, aunque sí tienen un número, no cuentan dentro de las notas del curso. Nos dan un número, es para saber que también lo hicimos o no. Entonces, con base en lo que vimos y leímos, pues vamos completando, vamos a verificar, si nos sale verde está muy bien hecho, si no, entonces lo hicimos mal y pues tenemos que revisar cuál sería la preposición correcta en este caso. Todo esto es preparatorio. Cuando ya acabamos este ejercicio de consolidación, continuamos a la introducción a las WH questions, similar. Cada vez que tengan un speaker, lo escuchen y lo pronuncian. Cada vez que tengan realizar pues, ejercicios y continuar. Recuerden que el vocabulario es la clave. Sin vocabulario no hay nada. Entonces, cada vez que ustedes vayan leyendo y encuentren palabras nuevas, tienen que anotarlas en su agenda personal, digital o física. Yo siempre lo anoto en lo físico y hago, con esa palabra, hago una oración afirmativa, una oración negativa y hago una pregunta. Entonces, eso me permite a mí desarrollar como utilizar esa palabra nueva en diferentes momentos y contextos. Partes de la casa, importantísimo, también, no solo importante para este componente formativo, sino para el que viene, que es el del día de hoy. Nuevamente realizar después los ejercicios de consolidación y como pueden ver aquí ya no hay continuar. Al no haber continuar, quiere decir que ya cerramos el componente formativo, número 1, lo cerramos y aquí dice que tenemos una infografía que hacer. Entonces, nos devolvemos a la actividad de aprendizaje 1. Aquí está el componente y aquí está la evidencia, la infografía. Entonces, 2 cosas por explicar. Aquí dice del viernes 26 al martes 7 de julio. Hoy ya es 9. La actividad no se ha cerrado. Ustedes la tienen
máximo hasta 2 días antes del cierre final, que es el 29 de julio. Es hasta ese día 11 lo tienen abierto. Sin embargo, se hace como una división en el tiempo y si usted no lo ha realizado, aún lo puede realizar, pero el sistema le va a indicar que tiene algo pendiente. Para eso se hace, para que tenga como un aviso. Usted que en ese periodo de tiempo debió haber hecho esto, si no lo pudo hacer por diferentes motivos, no se preocupe, no va a tener ninguna penalidad en sí. Lo importante es que usted tenga en cuenta que lo tiene que hacer en ciertos tiempos para que no se le acumule toda la información. Entonces, importantísimo eso. Aunque diga cierre, realmente todavía lo puede enviar. Y el 29 de julio es el último día ya para que usted envíe todo. Si ya no lo envió en ese momento, ya el sistema se cierra. No lo cierro yo, ya el sistema viene pre establecido, entonces pues ya se cierra y ya no le puedo recibir más evidencias. Vamos a picar aquí en evidencia e infografía de su vecindario. Y aquí es donde yo tengo que recibir su información, veo todos los enviados y usted me lo puede enviar por allí y yo lo califico. Si usted, vamos a anuncios, porque recuerden que el canal de comunicación más directo conmigo es a través de anuncios o mensajería, ya vamos para allá. A mí me llega esa información y pues yo le respondo en menos de un día. ¿Qué pasó por acá? Aquí estaba el inicio del componente, la invitación a la sesión número 1, la grabación. Esta grabación, pues yo la hice, la descargué, la subí a un enlace y ustedes la debieron haber recibido. Y allí también yo les adjunté este PowerPoint. En este PowerPoint se hace un resumen de lo que vimos, ejercicios extra complementarios para que usted esté súper listo, súper preparado para hacer la evidencia. ¿Listo? Entonces, siempre importante que estas sesiones en línea no solo de la grabación, sino también va a tener un resumen para que usted vea qué se hizo y también unos ejercicios complementarios. Entonces, quiere decir que al final de esta sesión en línea, usted también va a recibir la grabación y también va a recibir un documento muy parecido a este. Ya no se va a llamar This is where I live, sino These are the things around me, que es el componente número 2, el que vamos a explicar ya mismo. Bueno, habiendo explicado eso, devolvámonos entonces ya a lo que nos compete el día de hoy específicamente. Si usted ya hizo esta parte o no la ha hecho, bueno, la puede hacer eh, entre hoy y mañana. Vamos a suponer que ya lo hizo y ya lo envió. Nos vamos a enfocar en el componente formativo número 2. Aquí dice actividad de aprendizaje número 2. Título: These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Ese es el título del componente. Y a su justo debajo del componente están dos evidencias, un test y uno que se llama documento de escribir gustos. Entonces, el proceso correcto es que yo entre, desarrolle todas las actividades, extraiga el vocabulario, haga los ejercicios que se le sugieren y los ejercicios que se le va a enviar en el PowerPoint que les comenté, háganlos, ¿listo? ¿Para qué? Para que queden súper claros en cómo hacer el test, cómo desarrollar el test y cómo desarrollar la evidencia, documento de escribir gustos. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso. Vamos a hacer así aquí pues una explicación rápida para que ustedes entiendan cómo se debe hacer, cómo se debe acceder a esta información y posteriormente entonces usted lo hace en su casa. Les recuerdo que siempre vamos a estar en inglés-español, entonces, these are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Este componente brinda herramientas para nombrar cualidades, los adjetivos, las cualidades, las características de personas por medio de adjetivos calificativos. Intercambiamos información acerca de lugares y objetos ubicándolos en un tiempo, espacio determinado, con adjetivos demostrativos y para brindar aún más información con respecto a gustos
perdón, para brindar aún más información con respecto a lo que se habla usando adverbios y enseguida hablar de gustos y lo que no me gusta, con las expresiones correctas para pronunciar adecuadamente los linking sounds en el inglés americano. Una pequeña introducción, tenemos diferentes momentos, entonces aquí tenemos la introducción, tenemos un pequeño video, vamos a verlo. These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Introducción. Bienvenido a la segunda parte de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se indicará cómo describir situaciones, personas y lugares de forma oral y escrita de acuerdo con el contexto inmediato, teniendo en cuenta sus características, su apariencia física o personalidad con la ayuda de adjetivos calificativos. Enseguida, aprenderá a señalar lugares y objetos en un tiempo o espacio determinado con adjetivos demostrativos. Igualmente, se explicará cómo brindar aún más información con respecto a lo que se habla usando adverbios. Se mostrarán expresiones y vocabulario empleado para hablar de gustos y disgustos según su contexto inmediato. Finalmente, aprenderá cómo pronunciar correctamente a través de sonidos conectados del inglés americano de acuerdo con la terminación e inicio de las palabras. Perfecto, entonces allí nos dieron una muy breve introducción de lo que vamos a ver. Le damos al botón continuar y vamos a mirar el primer componente formativo que se llama Adjectives, Describe and Show Objects and People. Los adjetivos son una de las cuatro principales clases de palabras gramaticales, junto con los sustantivos, cosas, los verbos y los adverbios. Son palabras que dan más información sobre personas, animales o cosas representadas por sustantivos y pronombres. Pueden describir las cualidades, indicar la cantidad, su ubicación en un tiempo o espacio determinado, etcétera. Y pueden ir en diferentes posiciones en una oración. El primero se llama Qualifying Adjectives. Existen diferentes tipos de adjetivos como son calificativos, demostrativos, posesivos, etcétera. Los que verá a continuación son los adjetivos calificativos, que son los que indican características físicas o de personalidad de personas, animales y cosas. En esta categoría se tienen tres tipos. Adjetivos absolutos, describen algo por derecho propio. Adjetivos comparativos, comparan dos cosas o más. Adjetivos superlativos indican que algo tiene el grado más alto de cierta cualidad. Los comparativos y superlativos se verán en un nivel superior de aprendizaje de inglés. Sí lo vamos a ver, pero no en este momento. ¿Qué estamos teniendo acá? Una oración en inglés, cada que tiene el botoncito lo pueden escuchar y pronunciar allí en casa. She is a cool girl. She's a cool girl. Ella es una chica genial. La palabra cool tiene diferentes interpretaciones, entre ellas genial, agradable, chévere, pero se pueden entonces ustedes comenzar a reaprender que el adjetivo va detrás de la persona en inglés. En español, chica genial. En inglés, cool girl. ¿Listo? Es una característica. Aquí tenemos otro ejemplo. En español, los adjetivos calificativos varían en género y número. En inglés, los adjetivos calificativos tienen una sola forma, que es invariable. No varían ni en número ni en género. Por ejemplo, she is sick. Ella está enferma. Tenemos la terminación enferma, a. Y si ustedes se fijan, inglés, eh, persona singular, she is sick, persona singular, pero ya no es ella, sino él. He is sick, no cambia el sick, ¿cierto? Enfermo, enferma, no cambia si es mujer o es hombre. Mire que se escribe igual. Lo único que cambia es la persona. Asimismo, aquí tenemos singular, aquí tenemos plural, tenemos dos chicas, entonces the girls are sick, las niñas están enfermas. En español sí cambia, tanto el verbo como el adjetivo se vuelve plural y femenino, pero fíjense ustedes que sick, 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 no importa si son chicos, chicas, singular o plural. Entonces es una de esas características de los adjetivos en inglés. ¿Listo?
Adjetivos para describir sustantivos. Ya lo hemos visto un momentico arriba. A diferencia del español, donde primero nombramos el sustantivo, lo que estamos describiendo, y luego el adjetivo, sus características, en inglés es al revés. Primero nombramos los adjetivos y por último el sustantivo. En este caso, they have a new car. El new es el adjetivo y va detrás del sustantivo, que en este caso es car. We prepared a delicious meal last night. Delicious es el adjetivo, va detrás de la cosa. Y así más ejemplos, ejemplos. Y finalmente tenemos aquí abajito, tenemos, bueno, recuerden que todo ustedes lo deben hacer paso a paso y deben eh, extraer el vocabulario, ¿listo? Y consignarlo en sus agendas personales. Entonces, ya cuando he realizado todo, voy al ejercicio de consolidación, opción múltiple, iniciar, y entonces miro aquí, bueno, siempre leo las instrucciones, describing what I see, describiendo lo que veo, seleccione la descripción que mejor aplica para el objeto o persona que aparece en la fotografía. Entonces observo la fotografía, tengo una mesa roja, dos sillas rojas, dos ventanas detrás de madera, observo bien y aquí me hacen una introducción. Esta es a big square green plastic table. Table es mesa, es la cosa que voy a describir y por lo tanto tengo plastic, green, square and big, que son adjetivos. Los adjetivos ya vimos que estaban detrás, entonces por eso van detrás aquí del sustantivo. ¿Me dicen que es big? Bueno, no creo que sea big. Square, que es cuadrado, es redonda. Green, verde, tampoco. Y plastic no parece de plástico, entonces como que esta no es. Miremos esta. A small round red metallic table. Small, pequeña, round, redonda, red, rojo, metallic table. Esta me suena como que sí. Miremos las otras para también mirar a ver si de pronto son o no. Entonces, a big square red wooden chair. Big grande square cuadrado ya no es. Red rojo. Wooden de madera. Parece más de metal que otra cosa. Y la última, a small round green plastic chair. Una silla, ¿cierto? Ya estamos hablando aquí de silla, aquí estamos hablando de mesa. Entonces, a small round green, ya me dijeron que era verde y esto no es verde. Entonces, como que parece ser que esta es la mejor opción. Si yo creo que es esa, bueno, te le doy aquí en enviar y me dan la respuesta. Verde, perfecto. Lo mismo, observo la pizza y comienzo a leer las características y selecciono la que mejor pues crea yo por medio de las características que me dan, pues escojo la mejor. ¿Listo? Entonces, allí tienen entonces ustedes la forma de hacer este ejercicio. Cerramos ya cuando ya lo acabemos y le damos botón continuar. En continuar, entonces tenemos el aspecto número 2, what is an adverb? Los adverbios son una de las 4 clases principales de palabras gramaticales, junto con los sustantivos o cosas, los verbos y los adjetivos. Son palabras que usamos dentro de una oración para modificar verbos, modificar adjetivos y otros adverbios. Su labor es ofrecer más información acerca del elemento que acompañan y modifican. Por ejemplo, she reads slowly at school. Ella lee despacio en la escuela. En este caso, slowly es el adverbio que califica el verbo. ¿Cómo leo? Despacio. Modifico el verbo. El verbo es leer, pero ¿cómo leo? Leo despacio. Le da una característica a esa acción. Hay adverbios de intensidad, también llamados adverbios de grado o intensificadores. Nos hablan de la intensidad de algo. Los adverbios de intensidad suelen colocarse antes de la palabra gramatical, sea un adjetivo, un adverbio o un verbo, que modifican, aunque hay ciertas excepciones, por supuesto. En todo hay excepciones. Extremadamente, completamente, totalmente, absolutamente, realmente, muy, bastante, mucho o bastante con pretty, con quite también,
fairly, relativamente, slightly, levemente, a bit, un poco, not at all, para nada. También hay ejemplos aquí. This restaurant is really elegant. This restaurant is really elegant, es realmente elegante, entonces estoy dándole una característica al adjetivo. Es elegante, pero realmente es elegante, ¿no? Entonces es un adverbio. Use and differences between really and very. Tanto really como very son adverbios de intensidad y ambos se utilizan para enfatizar, para intensificar lo que está diciendo. Revise cada caso. Entonces aquí really se usa para modificar adjetivos, verbos u otros adverbios. For example, listen and repeat. Vamos a escuchar y repetir. We think this job is really interesting. We think this job is really interesting. Creemos que este trabajo es realmente interesante. Modifica un adjetivo. She walks really slowly. She walks really slowly. Ella camina realmente despacio. Está calificando un adverbio. Número 3. You really enjoy Sundays. You really enjoy Sundays. Tú realmente disfrutas los domingos. Modifica un verbo. Y aquí tenemos very. Se usa para modificar adjetivos o adverbios, pero no verbos. No verbos. Entonces, esa es la característica principal. For example, listen and repeat. We think this job is very interesting. We think this job is very interesting. Interesting es la característica y este es el intensificador, ¿no? El very. She walks very slowly. No es lentamente, sino muy lentamente. Ese muy es el adverbio que está modificando al otro adverbio. Y esta oración no se utiliza, está mal, pero no la traen para darnos un ejemplo de lo que no se debe hacer. Si very es muy, ¿cierto? Podría modificar el verbo enjoy, disfrutar. Por ejemplo, I very enjoy my job. Esta oración no tiene sentido si se usa very antes del verbo. ¿Listo? Característica principal. Listo, actividad didáctica, nuevamente ejercicios de consolidación. Iniciar. Leamos las instrucciones. Things we do very intensely. Cosas que hacemos muy intensamente. Seleccione la oración que mejor vaya con la declaración y que explique por qué ocurre lo que se dijo en la declaración. Entonces, Diana works a lot. Diana trabaja mucho. Entonces, she's very tired, you really want, he is, etc. Algo que tenga conexión con la primera oración. Por ejemplo, si ella trabaja mucho, ella está muy cansada todos los días. John saves money. John ahorra dinero. ¿Cuál será? I walk very slowly. No tiene sentido. You really want travel? No. He's very responsible. Tal vez es esa. Y voy leyendo las otras y al final verificar. ¿Listo? Entonces quiero que lo hagan y obtengan 5 de 5 verdes. ¿Listo? Una vez lo desarrollen, entonces cerramos y continuamos por acá. Esta parte es muy importante. Recuerden que este componente formativo más el PowerPoint que yo les voy a enviar con ejercicios complementarios les va a servir para desarrollar tanto el test como la siguiente evidencia que es un escrito. Entonces, esta parte, por favor, ponerle mucha atención porque se asemeja mucho, nos guía mucho a lo que tenemos que desarrollar. What do I like and what do I not like? A la hora de expresar gustos e intereses, el verbo más usado es el verbo like, to like. Y es el primero que se debe aprender a conjugar. Pero hay otras expresiones que pueden sonar más naturales o coloquiales y son una buena alternativa al típico I like. How to conjugate the verb like in the simple present tense. A veces las personas hispanohablantes que están aprendiendo el idioma inglés tienen problemas con el verbo to like, gustar, debido a que en español generalmente se usa con un pronombre átono antes del verbo. Me, te, le, nos, les. Son partículas que utilizamos en inglés, en español. Por ejemplo, me gusta
¿cierto? Me gusta el café, me gusta tomar café, me gusta hacer ejercicio. Ese me. Eh, pero esas partículas no existen en inglés. En inglés tenemos sujeto, verbo y complemento como fórmula principal, ¿no? Y no con un pronombre personal o un nombre propio como en inglés. Por ende, la estructura de la oración no coincide directamente entre el inglés y el español. Ejemplo, me gusta leer libros de historia. I like to read, ¿no? Sujeto, dos verbos, el verbo like y el verbo read, unidos por el to. Y history books, libros de historia, recuerden que como son, la característica de los libros es de history, va detrás de los libros. En este caso, lo importante es tener en cuenta que el verbo to like funciona como cualquier otro verbo en inglés y responde a la estructura del sujeto, verbo y complemento. A continuación va a ver la forma de conjugar el verbo like, gustar, en el tiempo presente simple, lea, escucha y repita. Entonces ustedes en casa, pues, escuchan y repiten, ¿cierto? Y se dan cuenta cómo es una oración afirmativa, cómo es una oración negativa, cómo pueden hacer preguntas con el auxiliar, solo colocando, si ustedes se fijan, entre I like pizza y do I like pizza, lo único que cambia es que le agregamos el do antes de la persona para que se vuelva pregunta. Afirmación en plural, negativo, interrogativo, etcétera, ejemplos y otras expresiones. I like horror movies. I don't like horror movies. En mi caso personal no me gustan, entonces, listo. También se pueden agregar adverbios como really, quite or just, que lo habíamos visto en el componente anterior. For example, classical music, medieval history, spicy food. I am quite keen on classical music. Es una expresión, fíjense que ya no estamos diciendo I like, ¿cierto? Estamos diciendo estoy bastante interesado en, con esta expresión, I am quite keen on, y viene la cosa que me gusta. I'm really into medieval history. Me gusta mucho la historia medieval. Ya no estoy utilizando I like, sino I am really into. Y la última, I am just not a big fan of spicy food. Sencillamente no soy un gran fan de la comida picante, no es que me guste. ¿Listo? Entonces, otra forma de decir I don't like. What does Anna like? ¿Qué le gusta a Ana? Vamos a darle ejercicio de consolidación. Falso, verdadero, iniciar. Escuchamos y lo que escuchemos, Anna hates Colombian food. ¿Is true or is false? Lo escuchamos varias veces hasta que entendamos bien y seleccionamos. Y cuando seleccionemos, pues le damos a enviar. Nos dará verde o rojo según corresponda a esa realidad. Listo, cerramos y continuamos con nuestra explicación. Vienen los linking words, conjunctions versus connectors. Listo, vamos a ver este pequeño videíto. Conjunctions versus connectors. Muchas veces hay confusión a la hora de diferenciar las conjunciones de los conectores. Es por ello que es importante aprender a diferenciar. Las conjunciones unen gramaticalmente dos cláusulas, independientes o dependientes, dependiendo de la conjunción, para que se lea como una sola oración. Los conectores se utilizan entre dos oraciones separadas. Inicie con las conjunciones. Una oración puede contener varios tipos de conjunciones como coordinating conjunctions, como and y de adición, or o de alternancia, but, pero, menos, salvo, sino, de contraste, yet, sin embargo, pero, de contraste, nor, ni, de negación. Estas conjunciones dan el mismo valor a los dos elementos que coordinan, sustantivos, adjetivos, cláusulas, etc. For example, I was exhausted yet very happy. Yo estaba exhausto pero muy feliz. Correlative conjunctions, como not only, but also, no solo, sino también de combinación o adición, either, or, ya sea, o, opción binaria, neither, nor, ni, de negación.
Las conjunciones correlativas son pares de conjunciones coordinantes que deben usarse juntas. Al igual que las conjunciones coordinantes, describen elementos con igual valor. For example, my son neither wants to wake up early nor desires to go to school. Subordinating conjunctions. De causa como because, porque, as, como, since, ya que, de propósito como so, por consiguiente, so that, para que, de contraste como although, a pesar de, thought, aunque, temporales como after, después, before, antes, until, hasta, while, mientras, condicionales como if, si, unless, a menos que, whenever, siempre que. Estas conjunciones se usan a menudo para expandir o describir más las cláusulas o elemento principal. La cláusula de explicación está subordinada. For example, Hector was feeling lonely, so he adopted a pet. Ahora revise los conectores. Es posible pensar que son funcionalmente similares a las conjunciones de coordinación y subordinación, pero estos conectan oraciones completas en lugar de sustantivos, cláusulas, etc. Debido a que los conectores a menudo usan palabras diferentes a las conjunciones, es necesario tener cuidado de no usar una conjunción donde debería estar un conector y viceversa. For example, we had to get to the cinema early, otherwise we would have missed the beginning of the movie. Teníamos que llegar temprano al cine, de lo contrario nos hubiéramos perdido el comienzo de la película. Bueno, muy bien, una explicación muy específica de conjunciones y conectores. Por supuesto, eso no solo se lee, sino se va desarrollando ejercicios, leyendo, y o but, ¿cierto? Conjunciones coordinantes. Y unen oraciones básicamente, como I eat rice, meat, and salad, ¿cierto? Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos con or, con but. Tenemos la actividad didáctica, los ejercicios, igual que los anteriores, leemos muy bien las instrucciones. Damos iniciar y aquí seleccionamos, digamos, el elemento, la conjunción correcta, y, o, y, but, ¿cierto? Obviamente tenemos que leer. La clave siempre va a ser tener una buena lectura, una buena claridad de lo que estamos leyendo por medio del vocabulario, dándole sentido, y pues bueno, tenemos aquí, we are three siblings. Recuerde que siblings es la palabra para indicar hermanos, incluyendo hombres y mujeres. Si yo tengo solo hermanos hombres, diría brothers. Si tengo solo hermanas, sisters. Pero si tengo hermanos y hermanas, digo siblings. En este caso, we are three siblings. Somos tres hermanos. I have a brother. Viene una conjunción. A sister. Entonces usted aquí colocará la que usted crea. ¿Listo? And, o, or, o but. Y listo. Y hace lo mismo y de a verificar. ¿Listo? Bueno, entonces ya la última parte, pronunciation of linking sounds. Volvemos a la conexión. Nosotros en español pronunciamos nuestras palabras. También hay conexiones, no tantas como en el inglés, hay como unir palabras, linking words. Hold on, hold on, ¿sí? La última parte de con el on, hold on, unión. Anek, ¿cierto? Y así para varios ejemplos que nos dan. Actividad didáctica, pronunciación, obviamente eso es bajo la práctica, y venimos aquí a desarrollar los ejercicios, escuchamos. An elephant. ¿Tiene catenación de consonante y vocal o no tiene catenación? Unión, ¿cierto? Entonces,
Ustedes deberían escucharlo varias veces y desarrollarlo. Todo este proceso que hemos presentado es vamos a hacer extensiva la sesión, para poder desarrollar entonces, recuerden que ustedes van al componente formativo, actividad 2 de aprendizaje, el componente formativo número 2, llamado These are the things that are around me. Y allí van a encontrar las dos evidencias. Una es un test, ¿cierto? Un examen en línea. Deben obtener mínimo 70, máximo 100, para esa primera evidencia. Y el segundo es un documento de escribir gustos. Entonces vamos al test. Usted pica allí y vista previa de la prueba de conocimiento. Aquí digamos que 70 sobre 100, el mínimo. Comenzar intento. Lee. Importantísimo leer, darle sentido a todo lo que está leyendo. Usted lee, comprende y ahí sí puede ya seleccionar una de las informaciones. Siguiente página, ¿cierto? Siguiente página, lee y responde. Siguiente página, lee y responde. Siguiente, miren que es importante que este texto, que nos lo repiten varias veces, pero nos da una claridad de lo que yo debo desarrollar como tal, ¿cierto? Ahorita cuando nos pidan el siguiente texto, este texto también nos va a servir mucho. Igual recuerden que yo les doy no solo esta grabación, sino un documento adjunto donde les doy un ejemplo y ejercicios complementarios para que usted los vea antes de desarrollar la actividad y le va a servir mucho para ello. ¿Listo? Entonces, pregunta 6, organice, ¿cierto? Seleccione. Tenemos 45 minutos para esto. Organice las siguientes oraciones o la siguiente. Es una pregunta, entonces, si es una pregunta, ¿cómo va? Si es la A, la B o la C. Oración, entonces, ¿cómo va la oración? A, B, C. Es una pregunta porque tiene el question mark acá, entonces usted selecciona la que corresponda. Igualmente aquí. Y etcétera. Así se comporta este test. ¿Qué pasa si usted en el desarrollo del ejercicio tal vez se le va el internet, se va la luz, pasa algo, se le cierra la sesión? Puede volverlo a tomar. ¿Listo? Profe, pero es que saqué 50 sobre 100. Puede volverlo a tomar hasta que usted logre mínimo 70. ¿Listo? Terminar intento y allí me llega la información a mí y le llega a usted. ¿Listo? Perfecto. Nos devolvemos a la actividad de aprendizaje número 2 y allí ya hemos superado el test. Vamos al documento de escribir gustos. Recuerden que en el componente formativo vimos muchos ejemplos de I like, I don't like. Entonces, aquí la guía o la lista de chequeo nos dice qué debemos hacer, ¿cierto? Presenta de manera efectiva la información que se le pidió o se le pide y describe el objeto y la persona que aparece en las fotografías. Evidencia un uso adecuado de los adjetivos calificativos y demostrativos. Utiliza apropiadamente las expresiones para manifestar gusto o desagrado y no se limita únicamente a like, I don't like. Y emplea el suficiente vocabulario sobre apariencia, características físicas, personalidad y demás términos necesarios. Entonces, con base en esto, usted me envía un texto, puede ser en PowerPoint o puede ser en Word, ¿cierto? Con una fotografía. De pronto, usted y su familia comiendo pizza o comiendo un almuerzo y hace una descripción de ese momento. Estamos en mi casa, estamos en la sala, mi mamá está preparando la salsa, yo estoy preparando la cebolla, nos gusta preparar la comida juntos,
es un momento muy especial, ta, 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 ta. Todos los elementos que vimos en el componente formativo ya en forma de reacción, descripción escrita. ¿Listo? Por supuesto que yo les voy a enviar un ejemplo y como hacen ejemplo, usted también puede tomar elementos y cómo personalizarlos. ¿Listo? Una vez lo desarrolla, pues me lo envía y yo lo califico. Si usted recibe menos de 70 en la calificación, debe tener en cuenta, tener mucho, mucho, mucho en cuenta los comentarios para volverlo a enviar con las correcciones. Por eso tenemos momentos específicos, importante. Vamos al cronograma. Recuerden que aquí decimos fecha límite de recepción de actividades, el 29. El curso se cierra el 31 de julio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que yo tengo día y medio para. 29 se cierra, no se puede enviar ya más evidencia a las 11:59 de la noche. Yo tengo el siguiente día para calificar. Lo último que ustedes hayan enviado, enviarles la retroalimentación, subir la lista de aprendices a certificar y el 31 cierro. Listo, ya subo las notas a Sena Sofía. Si usted lo envía ya a última hora, yo lo recibo el 29 a las 11 de la noche, lo califico el 30 y se lo devuelvo, pero ya no me lo puede enviar de vuelta si hay correcciones. ¿Ve? Ese es el problema de hacerlo al final. Entonces, asegúrese de hacerlo muchos días con anticipación. Si tiene algún problema, comuníquese conmigo, por favor, por ver los anuncios. Aquí hay mensajería. Entonces usted escribe allí un mensaje diciendo, profesor, mi nombre es tal, yo soy del curso nivel 2, ficha específica 30, 50, 5, 58 y tengo esta situación. Comuníquese antes de, no el 31, no el 30, sino el 27. Díganos que no he podido subir esto, es que me quedó esto, no me quedó claro, o etcétera. Porque ya a última hora, si usted me lo envía, por ejemplo, el 31 mensaje, yo ya habré calificado todo, ya habré subido notas, porque yo subo notas muy temprano en la mañana, ya se cerró. Entonces, si no lo envío antes, por favor. ¿Listo? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Dejamos de compartir pantalla por acá. Espero que le haya sido claro todo lo que debemos trabajar y estamos siempre a sus órdenes. Un abrazo, Dios los bendiga. Recuerden que esta sesión en línea tiene un documento de un PowerPoint con ejercicios complementarios y con ejemplos claros para que usted pueda desarrollar bien todas las evidencias. Un abrazo, Dios los bendiga a todos, que estén muy bien. Hasta luego.